¿Quién gana, quién pierde con el famoso TEMEC? Con la firma que se hizo en Palacio Nacional hace unos días, ¿está ya asegurado? ¿Qué dirán los congresos en Estados Unidos y Canadá? En todo caso, es un tratado que en México va a beneficiar a la pequeña y a la mediana empresa, a esas empresas que emplean de 2 a 10 trabajadores. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Con una polémica terminaron las negociaciones y la firma aquí en México por parte de los ministros o representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá del famoso TEMEC, que suple al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa polémica surge a partir de que, según los mexicanos, les dieron madruguete, fue la palabra que utilizó el negociador en jefe de la delegación mexicana, el subsecretario Jesús Seade, por 5 agregados laborales que tendrían que venir a México. Unos dicen que a inspeccionar, el propio Robert Lighthizer dice que no vienen a esa labor y que se van a tener a las leyes mexicanas. Y para hablar de este tema y otros más, hoy tenemos con nosotros mi socio Rubén Cortés y un servidor, Francisco Garfias, a Larry Rubin. Y él es representante del Partido Republicano aquí en México y presidente de la Comunidad Americana. Larry, un primer comentario, por favor, claro que sobre sí. esto que acabo yo de describir. Buenas noches, Francisco. Pues con todo gusto. La realidad es que el TEMEC, un instrumento muy importante para toda la región, para Estados Unidos, Canadá y México, pues finalmente se logra llegar a un acuerdo. El tema de los agregados laborales, no se trata que sea una intromisión, no se trata que sea una violación a la soberanía. Injerencia. Una injerencia, ¿no? Sino lo que se busca es que sirvan de apoyo tanto al gobierno mexicano, a la Secretaría del Trabajo, y al igual al gobierno de Estados Unidos, para asegurarse que el tema sindical, que pues había sido siempre polémico en México durante muchos años, pues ahora tenga una democracia interna como se ha acordado en el tratado, ¿no? Y como es un tratado trilateral, pues parte del trabajo que estarían haciendo estas personas dentro de la embajada, no de inspeccionar ni mucho menos, es de asegurar que Estados Unidos tenga la información al día, que trabajen de la mano con la Secretaría del Trabajo, para asegurarse que todo se cumpla, ¿no? Y a fin de cuentas, el tratado es muy importante para Estados Unidos y creo que este es un ejemplo muy claro. La realidad es que pues, se llevó a un voto, ¿no? Parte de ello ha sido muy impulsado en el Congreso de Estados Unidos, pues los demócratas que... Por los demócratas, ¿verdad? Exactamente. Es una imposición básica, bueno, es una sugerencia. Más bien de los sindicatos también. Sí, que es la base, es la base de los demócratas. Claro. Exactamente. Muchos congresistas demócratas, pues naturalmente tienen que escuchar al líder sindical, a Richard Trumka, y justo parte de lo que él promovió fue este tema de los sindicatos, y era lo que por mucho tiempo estuvo deteniendo la aprobación del TEMEC, porque pues esta aprobación del TEMEC se debería haber dado desde junio, julio, ¿no? Trump se quejaba justamente de los demócratas que eran la piedra en el zapato, que impedía que el tratado avanzase, ¿no? Exacto, y parte de esa discusión era porque tardaba meses y meses y no se subía al pleno. A Robert Lighthizer se le dio otra serie de puntos de negociación en la que tuvo que involucrarse la administración y la Cámara Baja con Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara Baja, y ahí esa discusión tardó meses y por eso no se ponían de acuerdo hasta que finalmente ya llegaron, digamos, a un acuerdo preliminar en Estados Unidos que se discutiría con México y Canadá, y ahí es donde entra esta figura de los agregados laborales, y es que empieza este diálogo con México para ver cómo se le podía dar cabida, asegurándose que a diferencia del Telecán de 1993, pues sí se cumplieran particularmente los puntos con respecto al laboral, ¿no? Al capítulo laboral, y particularmente pues México, los sindicatos en México no habían tenido una transparencia como pues gracias al TEMEC ahora se buscan tener, ¿no? Que tengan libres elecciones, que sean secretas para que no puedan ser coercitivas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso debe dar también una democracia a los sindicatos que nunca se había vivido en este país. Larry,
muchos se fueron con la confusión de que esta firma que se hizo en Palacio ya era como la ratificación, pero no, falta el Congreso de Estados Unidos y el de Canadá, que tienen que ratificar necesariamente ese documento. ¿Cómo ves los tiempos en Estados Unidos? Porque me decías antes de entrar a cámara que en tus cálculos sí pudiera el TEMEC ratificarse por la Cámara de Representantes este año, pero que el Senado está esperando que termine el proceso de juicio político, impeachment, como le dicen, al presidente Trump, para después pasar a la ratificación del TEMEC. Es muy cierto, ese es parte del proceso que se tiene que seguir ahora. Tenemos pocos días para que la Cámara de Representantes lo apruebe. Ya ha habido comentarios de la líder demócrata en el Congreso que dice es inminente ya el acuerdo. Esta se tiene que someter a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores. Los senadores pues han dicho que primero va el tema del juicio político, después va el tema del TEMEC. Entonces, lo que yo veo en tiempos es, sí, Canadá obviamente lo aprobará una vez que la Cámara de Representantes lo haga, pero particularmente lo que sí va a suceder es que en los primeros meses del próximo año debe de estarse aprobando para que entre en vigor probablemente a mediados de año, que es cuando ya el TEMEC entraría de lleno para supliendo al TEMEC. Estamos hablando de 6, 7 meses hacia adelante. Exactamente, todavía falta, Rubén, 6, 7 meses para que veamos ya el TEMEC en acción. Es una lástima porque podría haber entrado el 1 de enero del 2020. Seguirá obviamente el Telecán hasta que entre en su reemplazo. Como ha seguido hasta ahora, ¿no? Exactamente, y el Telecán ha sido un instrumento maravilloso para las 3 naciones, incluyendo pues, la creación de empleo en México y los grandes flujos de inversión a México. Pero lo que va a hacer el TEMEC también es que ahora abre puertas todavía más grandes. Hoy el comercio bilateral México-Estados Unidos está en $600 mil millones. Nosotros en el American Society, en la comunidad americana, hemos hecho estudios que debe crecer de $600 mil millones a casi $1 trillón, ¿no? Entonces es una cifra enorme que crearía casi el doble de empleo de las empresas norteamericanas. Ahora sí vamos a ser primer mundo, ¿eh? Y esto, ¿sabes qué, Rubén? Debe de apoyar para que México tenga un crecimiento importante. No va a ser inmediato, ¿no? Esto sería 3 a 5 años, pero le va a dar verdaderamente un acercamiento a México con el mercado más grande del mundo, que es la economía de Estados Unidos, ¿no? Es el 25% de la economía global. China representa la mitad, por ejemplo. Y ahí, pues yo creo que la apuesta de Estados Unidos ha sido muy acertada porque se ha aliado con México, con su vecino, y viceversa, México con Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esa alianza va a ser muy positiva para la región y particularmente para las 3 naciones. Larry, el Washington Post dice que México es el perdedor de esta negociación y Wall Street Journal dice consigna el maltrato de los sindicatos estadounidenses a México. ¿Tú estás de acuerdo en estas dos observaciones? No, y mira, y algunos dirían que el Washington Post no necesariamente es objetivo porque el dueño es Jeff Bezos de Amazon y a él no le fue tan bien en el TEMEC, ¿no? Entonces, algunos dirían eso. El Wall Street Journal sí es mucho más equilibrado y sin duda el tema sindical en este tratado, a diferencia del anterior, pues tiene un tinte mucho más laborista, ¿no? En cuestión de laboral. Creo que es una parte muy importante, pero sin duda México y Estados Unidos se necesitan, ¿no? La demografía norteamericana están ya envejeciendo, los norteamericanos necesitan trabajadores y mano de obra mexicana, y ahí México complementa muy bien a Estados Unidos porque tiene una población joven, y ahí es donde cada nación se necesita, ¿no? Estados Unidos y en todo caso, cuántos países del mundo quisieran ser perdedores con $1 trillón de intercambio comercial con Estados Unidos, ¿no? Totalmente cierto, Rubén. Yo creo que esa parte es esencial, que nos enfoquemos a ver la gran ganancia que va a tener este país. A fin de cuentas, de comercial con otro. Lo que se dice es que no se tomaron en cuenta las disparidades. Por ejemplo, hay partes donde habla que de los salarios de, no sé, 14, 16 dólares la hora, y aquí pues es... Entonces aquí la tirada es empujar hacia arriba los salarios, lo cual me parece bien, pero dicen que no se tomaron en cuenta
esas disparidades a la hora de firmar. Sí, que se hizo a fuerzas. Y adicionalmente, mira, yo creo que aunque el salario mínimo y los salarios más bajos en México, particularmente de Estados Unidos y Canadá, difícilmente algún día llegarán a ese nivel, ¿no? Claro. Porque son economías diferentes, ¿no? No son economías parejas, ¿no? Pero particularmente, por ejemplo, en lo que veo el TEMEC, aparte de la cuestión empleo, es que está apoyando a la pequeña y mediana empresa de una forma que ningún otro tratado lo había hecho. Y hay un capítulo específico para la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, a fin de cuentas, el gran empleador son esas empresas, las pequeñas, las medianas, que tienen a lo mejor 1 o 2 empleados, pero suman millones de empresas. Y forman lo que se llama la clase media. Exactamente. Y forman lo que se echa al hombro, pues, el desarrollo de los países. Totalmente. Por lo menos son los que más trabajan. Exactamente. Y ahora lo que hace Y los que más aportan, que más pagan impuestos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén, porque a fin de cuentas son los grandes empleadores en número, ¿no? A lo mejor una empresa no es como estos grandes nombres que conocemos de empresas, pero si vas sumando estas pequeñas empresas, emplean más que las grandes empresas. Y la diferencia aquí es que ya el TEMEC tiene un capítulo específico para apoyo a las micro y pequeñas empresas. Y eso va a revolucionar muy importante a estas empresas, porque ahora, por ejemplo, una empresa mexicana pequeña va a poderle vender al gobierno de Estados Unidos, cosa que cualquier empresa de cualquier parte del mundo quisiera, ¿no? Y ahora México tiene esa ventaja. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Una última pregunta sobre esta regla de origen del 70% del componente del acero debe ser de la región y en los próximos 7 años y tengo entendido que en los próximos 10 años el aluminio en la misma situación. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo le podríamos explicar a la gente cuáles son las ventajas de esto? Claro, y creo que es la diferencia de ver el vaso medio lleno y medio vacío. Yo creo más en el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque si México no ha desarrollado, mucho lo ha importado, ¿no? Lo ha importado de Brasil y de otras partes del mundo, componentes para hacer el acero, para fundir el acero y el aluminio. Y ahora, ¿qué está provocando el TEMEC? Es que se va a crear una nueva industria en México, que todavía tiene, pues, 7 años para hacerse, o sea, es un buen plazo para hacerse. Estuve con la gente de la Cámara, con los líderes de la Cámara Nacional del Aluminio, justo platicando este tema. Y sí, aunque va a ser un reto grande, porque habrá que establecer nuevas empresas, empresarios en el ramo y demás, le va a crear a México pues una nueva industria total, ¿no? Y entonces esto va a permitir que, pues, haya más empleo en México, que también haya una inversión importante, porque antes de importarlo de Brasil a que lo hagamos en México, pues creo que va a ser mucho mejor hacerlo en este país para vendérselo al mercado más importante. Para Larry es un gran tratado, ¿eh? Sin duda, y también para México y Estados Unidos, Canadá, ¿no? Muchas gracias, Larry, por habernos acompañado. Rubén, la cita, Gracias, usted Larry. lo sabe, Gracias, el Rubén. próximo miércoles 22:45 aquí en ADN 40. Lo esperamos mi socio y yo.